El grado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche habilita para la profesión regulada de terapia ocupacional. Esta disciplina sociosanitaria se diferencia por desarrollar un proceso de intervención que se centra en el uso terapéutico de las ocupaciones para promover la salud, el bienestar y la participación de la persona en la vida. Este grado forma parte de la Facultad de Medicina del campus de San Juan de Alicante y se desarrolla a lo largo de 240 créditos ECTS repartidos en 4 cursos académicos. A lo largo de estos 4 cursos académicos se va impartiendo asignaturas que van, lógicamente, desde conocimientos más básicos hasta conocimientos más específicos de terapia ocupacional. Las asignaturas más básicas se imparten en el primer curso y a partir del segundo curso se introducen asignaturas específicas de terapia ocupacional. En tercero, además, se inicia el primer turno de estancias prácticas en centros. Estas prácticas se continúan a lo largo del cuarto curso, en el que además los alumnos disfrutan de asignaturas optativas muy motivantes y se desarrolla el trabajo de fin de grado. Además, en nuestro grado contamos con la continuidad con estudios de posgrado gracias al Máster Universitario de Terapia Ocupacional en Neurología, tenemos numerosas actividades de proyección y tenemos el apoyo del Grupo de Investigación en Terapia Ocupacional INTEO. Desde el Vicedecanato de Proyección del Grado de Terapia Ocupacional se realizan diversas actividades que sirven ya no solo para dar visibilidad al grado de terapia ocupacional, sino para que nuestro estudiantado adquiera diversas habilidades y competencias que favorecerán su futura empleabilidad. Una de estas actividades y que mayor repercusión tiene es el Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, en el que tiene lugar un encuentro entre distintos profesionales de gran prestigio a nivel tanto nacional como internacional con nuestros estudiantes y asistentes al Congreso. Otra de las actividades que realiza el estudiantado de terapia ocupacional es la carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH. Ofrece un punto de encuentro entre personas con diversidad funcional o la integración de las personas con diversidad funcional a través del deporte. Además de ello, se realizan diversas charlas y talleres tanto en escuelas como en institutos de la provincia. Desde este vicedecanato se realizan también distintas jornadas, como la jornada de diversidad funcional, las jornadas de innovación docente en terapia ocupacional y las jornadas de internacionalización. Se programan seminarios específicos y concretos profesionalizantes de terapia ocupacional, en el que se invita ya no solo a nuestro estudiantado, sino a estudiantes de otras universidades, así como a profesionales de terapia ocupacional. El máster de terapia ocupacional en neurología es el único máster que hay en España actualmente, que es un máster que es oficial, con lo cual significa que da acceso a estudios de doctorado y que es específico para terapeutas ocupacionales. Esto nos permite que se pueden implementar en este máster técnicas que son específicas de la profesión. El máster podemos decir que está dividido en 3 bloques, un bloque que es de neurobiología, otro bloque que es de investigación cuantitativa y cualitativa y otro bloque que es de asignaturas específicas de terapia ocupacional. Y todo esto termina con una asignatura de trabajo fin de máster de 12 créditos. Simplemente comentar que este máster tiene una amplia aceptación, una gran demanda. El año pasado tuvimos más de un 200% de demanda y que vienen profesionales de toda España para impartirlo. El objetivo del Grupo INTEO es añadir evidencia científica a las intervenciones de terapia ocupacional. En concreto, en INTEO trabajamos desde la infancia hasta la mediana edad, hasta la edad adulta y en ciertas patologías. En concreto, quería nombraros 3 proyectos en los que trabajamos, que son el proyecto Infancia y Procesamiento Sensorial, en el que evaluamos el procesamiento sensorial de niños de 3 a 7 años de la provincia de Alicante, el proyecto Atenea, que es un ensayo clínico en el que tenemos un brazo en el que los cuidadores de pacientes de Alzheimer van a un programa de mindfulness y otro grupo que no hace nada, y evaluamos el impacto que tiene este programa en la ansiedad y depresión de estos cuidadores. El último proyecto que quería hablaros es el proyecto Instrumento, que pretende desarrollar, adaptar y validar herramientas de evaluación de terapia ocupacional. En concreto, quería hablaros, por ejemplo, del Occupational Balance Questionnaire, que es un cuestionario para evaluar el equilibrio ocupacional en población general. En terapia ocupacional vas a encontrar una profesión con una gran cantidad de ámbitos de actuación,
trabajando con personas en cualquier momento del ciclo vital, desarrollando tu labor desde problemas de la infancia y adolescencia, con neonatos, problemas del desarrollo o problemas del aprendizaje en centros de atención temprana, clínicas privadas de desarrollo infantil o centros educativos, a personas adultas con patología de cualquier índole, bien sea neurológica, traumatológica, reumatológica, personas con problemas de salud mental, adicciones y drogodependencias, personas con riesgo de exclusión social o personas mayores con patología neurodegenerativa o asociada a la edad o programas de envejecimiento activo y prevención. Trabajando en hospitales, mutuas laborales, asociaciones de diferentes colectivos, centros privados, centros penitenciarios, geriátricos, entre otros muchos, ¿vale? Ofreciendo en cada uno de ellos un punto de vista único que permite al profesional desarrollar la terapia ocupacional de la manera más idónea posible. Los y las terapeutas ocupacionales que intervenimos en las primeras etapas del ciclo vital con bebés, niños y adolescentes con o sin condiciones o diagnósticos clínicos específicos, tenemos como objetivo lograr la máxima independencia, favorecer la salud y la participación de nuestros usuarios en su día a día. Nuestra evaluación e intervención, a partir de diferentes modelos de actuación, se basa principalmente en el juego, ya que desde la terapia ocupacional infantil el juego está considerado como una ocupación esencial para el desarrollo infanto-juvenil y además resulta la actividad más significativa para nuestros usuarios. En ergonomía vemos todo relacionado con la accesibilidad y las diferentes barreras arquitectónicas y no arquitectónicas que se pueden encontrar las personas con diversidad funcional. Vemos todo lo relacionado con valoración funcional, control postural en sedestación y lo relacionado con nuevas tecnologías, intervención en realidad virtual y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. En la asignatura de sistema locomotor en adultos vemos la intervención de terapia ocupacional en diferentes patologías como traumatológica, reumática, afecciones del sistema cardíaco y respiratorio y intervención en discapacidad sensorial. En esta asignatura vemos la aplicación de diferentes técnicas, diferentes vendajes, tratamiento de la cicatriz y diferentes estrategias de intervención para personas con discapacidad sensorial. La terapia ocupacional dentro de la rehabilitación neurológica cobra una especial importancia, ya que los objetivos de esta van encaminados a recuperar la máxima independencia funcional y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Desde este área trabajaremos aspectos motores, sensoriales y cognitivos a través de actividades propositivas con el fin de mejorar el desempeño de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y para que los pacientes puedan retomar en medida de sus posibles sus roles, sus intereses, etc. El objetivo de la terapia ocupacional en el ámbito de la salud mental es intervenir y ayudar a aquellas personas que tienen patologías como la depresión o las adicciones a recuperar aquellas cosas que aportan sentido a sus vidas. Para ello es importante identificar aquellos factores que están influenciando en su participación en la comunidad, en la recuperación de aquellas actividades significativas y en las ocupaciones que son importantes para ellos o ellas. Trabajar con personas mayores, por un lado, es promover el envejecimiento activo para que la persona pueda mantener su autonomía y sus roles el mayor tiempo posible. Por otro lado, es recuperar o compensar aquellas capacidades afectadas por una patología que puedan estar limitando la participación en sus actividades del día a día, sin olvidarnos además del papel fundamental que tiene aquí la familia o el cuidador principal. El terapeuta ocupacional asesora y enseña estrategias necesarias para que el familiar pueda acompañar a la persona en esta etapa de la vida sin restarle autonomía en sus ocupaciones, teniendo en cuenta que la persona es única y que los cuidados deben ser personalizados según sus necesidades y preferencias. Esta asignatura pretende abordar la práctica de la terapia ocupacional desde una perspectiva social, dirigida fundamentalmente a grupos poblacionales o colectivos específicos con una finalidad preventiva o de promoción de la salud y del bienestar de las personas. En las estancias prácticas llega el momento de nuestro estudiantado de demostrar todos esos conocimientos y competencias que han ido adquiriendo durante los 3 años anteriores. Hay 3 asignaturas de estancias prácticas y las estudiantes tienen la oportunidad de elegir 3 centros diferentes de los diversos ámbitos de la terapia ocupacional, donde además de conocer el funcionamiento del propio centro y los roles del terapeuta o la terapeuta ocupacional que allí trabaje, van a tener la oportunidad de elegir a un usuario para poder llevar el proceso de la terapia ocupacional de forma real, desde la evaluación, el establecimiento de objetivos hasta la puesta en marcha de su propia intervención.